La llamada biocapacidad que tiene Castilla y León es mayor que la media del resto del país. Hoy se lo explicamos. Aquí tenemos más superficie productiva que la que necesitaríamos para satisfacer nuestro consumo. Excedente entre los recursos consumidos y los que se generan en la comunidad. Muy buenas tardes. Ese excedente ecológico tiene dos razones fundamentales en Castilla y León. Es una comunidad muy extensa y con baja densidad de población. Además, aquí se produce casi el doble de la energía eléctrica de la que se demanda y somos el mayor generador de renovables. Tenemos más capacidad de generar recursos de los que realmente consumimos, con lo cual tenemos una reserva ecológica en Castilla y León. También hablaremos hoy de reciclaje de aparatos eléctricos. El año pasado se incrementó la gestión de esos residuos en un 16%. Les contaremos dónde deben acabar esos artilugios y qué supone tener electrodomésticos más eficientes en casa. Se mantienen dos fuegos en nivel 2 de 3 en Castilla y León. La noche ha sido tranquila en Cebreros y en El Bierzo, pero la alarma por incendios sigue activa. Volveremos a Zamora, la provincia más castigada estas semanas. Hay pueblos que se libraron del fuego del mes pasado, pero que ahora han sido sitiados por las llamas. No se ve a nadie, no me encontré. Y hoy también escucharemos la voz de un religioso palentino que lleva años apoyando a las víctimas de abusos sexuales, dentro y fuera del seno de la Iglesia. Su compromiso comenzó en Chile, donde era misionero, y actualmente asegura no hay día en el que no tenga conversaciones con esos adultos que de niños fueron vejados. Las víctimas están más heridas, más que por el abuso sufrido, por la respuesta pobre institucional. Las víctimas han sentido traicionadas por la Iglesia. Este fin de semana tendría que haberse celebrado el Festival Músicos en la Naturaleza en Gredos, pero se suspendió por culpa de los incendios. Hoy estaremos allí porque son varios los que se han quedado sin conciertos, sí, pero que han decidido seguir pasando el fin de semana para disfrutar de la Sierra Abulense. Samuel Senovilla. Así es, mientras se desmonta el escenario por el que deberían de haber pasado C. Tangana, Leiva o Iván Ferreiro, miles de personas recogen sus maletas en Hoyos del Espino, porque pese a la cancelación de Músicos en la Naturaleza, muchos son los que no han querido perder la oportunidad de descubrir y disfrutar de la Sierra de Gredos. A las 7:15 de la tarde tienen una cita aquí, que en esta cadena, gran final del tercer circuito de novilladas de Castilla y León. En juego el título del mejor novillero de la comunidad. La competición de la semana pasada fue el programa más visto, con cerca de 100.000 espectadores. Todas las provincias de la comunidad menos León tienen hoy avisos activados por calor. En el sur de Ávila y en el norte de Burgos, esos avisos son de color naranja. Suben las temperaturas con vientos fuertes esta tarde y posibilidad incluso de chubascos tormentosos en las montañas del norte. Hoy nos fijamos en la huella ecológica de Castilla y León, en los recursos que consumimos. A cada habitante de la comunidad le corresponden más de 5,5 hectáreas de terreno. Son cultivos, pastos, bosques, es decir, superficies productivas que contrarrestan nuestro consumo. Con esa cifra, Castilla y León tiene excedente ecológico porque solo harían falta unas 4 hectáreas por persona para que el consumo y la necesidad estuvieran equiparados. Así las cosas, nuestra huella ecológica es menor que la de otras comunidades. Nuestra huella ecológica, el impacto en nuestro entorno, es más bajo que la media europea. Partimos de una ventaja que es evidente, ¿no? Que tenemos mucha superficie, una baja densidad de población. Son factores que influyen también el predominio en nuestra comunidad de cultivos y masa forestal. Los bosques absorben 11 veces las emisiones de carbono anuales. Queda recogido por la masa vegetal que hay en los montes. Incluso una vez que ese árbol se puede cortar, si es utilizado para hacer muebles o demás, ese CO2 sigue quedando ahí recogido.
La recomendación es que se favorezcan bosques mixtos porque absorben todavía más dióxido de carbono. Lo que es un monte que tiene diversas especies vegetales. Al final a lo que nos lleva es a tener un monte más sano, más fuerte frente a posibles amenazas que pueda sufrir. Lo que viene a decir este informe de la Consejería de Medio Ambiente: tenemos más capacidad de generar recursos de los que realmente consumimos, con lo cual tenemos una reserva ecológica en Castilla y León. Disponemos de hectáreas de terreno suficientes para luchar contra nuestra huella ecológica. Los bosques de 5 municipios de España han sido elegidos para participar en un estudio piloto que los analiza como sumideros de carbono. Entre ellos, este de Igüeña, en el Bierzo. Si sus bosques absorben la cantidad suficiente de CO2, pueden optar a remuneraciones económicas por su saldo positivo. El trabajo parte de un grupo de profesionales de la Universidad de Valladolid. Que el futuro de muchos municipios de montaña y mineros, pero el de Igüeña en concreto, pasa por el aprovechamiento de ese monte, de ese bosque. Hasta ahora es verdad que vivimos exclusivamente por y de la minería, pero esa masa forestal nos tiene que dar muchas posibilidades. Dentro de estos sumideros, como recursos naturales, como deportes de naturaleza, aprovechamiento, en una palabra, de ese monte. El reciclaje de aparatos eléctricos aumenta en Castilla y León. El año pasado se recogieron casi 6.000 toneladas de este tipo de residuos, un 16% más que en 2020. En toda España se han reciclado más de 120.000 toneladas de basura electrónica. Son muchos los que optan por sustituir sus electrodomésticos antiguos por unos modelos que ahora, además, gastan menos energía. En cada gesto como este nos miramos el bolsillo. Entre que cuesta más la luz, tenemos más gastos, al final la gente lo que quiere es ahorrarse en energía. La diferencia de precio entre los modelos eficientes y los que no lo son es mínima, por lo que el gasto extra va a compensarse con una reducción de la factura eléctrica. Para ello hay que fijarse en las etiquetas energéticas. Han cambiado las etiquetas porque van fabricando cosas que consumen menos. Que la gente no se piense que por tener una eficiencia, un D o un F, es que vayan a consumir más. Pero antes de comprar uno nuevo hay que deshacerse del viejo. Los aparatos antiguos se tienen que llevar a los puntos limpios para su correspondiente reciclaje. Microondas, cafeteras, frigoríficos, lavadoras, o sea, a cualquier tipo de electrodoméstico. No solo los grandes electrodomésticos se tienen que reciclar. Ciudades como Valladolid, Miranda de Ebro, Burgos han creado mini puntos limpios en los que se pueden tirar objetos cotidianos como bombillas o cartuchos de impresora, que nunca deben acabar en el fondo de un contenedor. Y ya se ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de la Junta que ayudan a sustituir las calderas. Hasta el próximo 15 de noviembre se puede optar a esa subvención destinada a renovar las calderas de calefacción o los calentadores de agua con más de 10 años de antigüedad. Drones y sensores para optimizar el gasto de agua en los cultivos. Es la política que siguen algunas empresas agrarias de la comunidad. En un pueblo de Valladolid hemos encontrado una plantación de pistachos que emplea esos mecanismos para saber exactamente cuánta agua necesitan sus árboles y así no derrochar recursos. Esta plantación de pistachos está optimizando su consumo de agua al máximo. Este es uno de los objetivos principales de un estudio pionero que monitoriza las necesidades de riego de los árboles que producen este fruto seco. En este proyecto lo que estamos intentando es parametrizar la cantidad de agua que necesita el pistacho para tener una mejor producción con la mayor sostenibilidad y la mejor calidad de fruto. El estudio lleva 3 años en marcha analizando los datos en 2 parcelas de la provincia de Valladolid. En cada ejercicio se corrigen los fallos del año anterior para intentar aumentar la cantidad y la calidad del pistacho que se recoge. Gracias a este proyecto se aprovecha al máximo la utilización del agua en época de sequía. Sensores como este recogen datos en tiempo real como la humedad del terreno para aumentar la efectividad del riego. Para ello, se obtienen imágenes aéreas por medio de dron y de satélite, en las que se tiene controlado el estado de los pistacheros en todo momento. Castilla y León es un sitio donde nos está incluso sorprendiendo positivamente porque nos da mejor calidad de fruto que en otros sitios del mundo. Los resultados han sido muy positivos y se van a extender a toda la plantación.
Situación más tranquila hoy en los 6 incendios que siguen activos en Castilla y León. Hay 2 que se mantienen en nivel 2 de 3, en Cebreros, en Ávila y en Montes de Valdueza, en El Bierzo. En Zamora situamos los 2 incendios más virulentos de este año y además uno colindante con el otro. Hay pueblos que han tenido que ser desalojados 2 veces en este mes. Sara Andrés. En el incendio de la Sierra de la Culebra, muchos pueblos entre Litos y buena parte del Valle del Tera fueron desalojados, sobre todo por precaución, porque el humo inundaba toda la zona, pero el fuego no llegó hasta los pueblos. En esta segunda ocasión se ha quemado todo lo que se salvó entonces y localidades como Litos han visto cómo las llamas han llegado hasta las mismas puertas del pueblo. Litos, 19 de junio. El pueblo se ha salvado del incendio de la Sierra de la Culebra. Los vecinos fueron desalojados, pero las llamas no llegan al pueblo. Un mes después, negro y ceniza rodea a un pueblo desolado. Con cara de desesperación, desolado todo. ¿Sí? Mucha impotencia, una impotencia muy grande. Solo ha quedado el pueblo. Segundo desalojo en un mes, también en parte del Valle del Tera. Panorama parecido. En junio se salvan. La primera vez libramos, hubo festivos, nos ayudaron. Y ahora el fuego ha llegado a las mismas casas. Es Melgar de Tera. ¿Usted ha estado desalojada 2 veces en un mes? Sí, bueno, la primera vez, ¿sabe? No salí. Incluso ha entrado en alguna casa que nos han quemado gracias a la colaboración del pueblo, todo se ha dicho. Aquí el que ha salvado el pueblo ha sido este pueblo. Si no hubiera sido por la gente del pueblo, hoy aquí no había nada. No tuvimos ayuda de nadie, más que de la gente que vino de fuera, que cooperó con nosotros, la gente del pueblo, si no nos dejan quemar el pueblo. Un infierno todo, cómo quedó todo. La resistencia vecinal durante horas de angustia salvó mucho, pero no pudieron evitar el desastre en naves y explotaciones agroganaderas que además se han quedado sin reservas para un duro verano. Pues hoy en León la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha participado en un acto de partido y desde allí ha trasladado el apoyo del Gobierno central a los afectados por esos incendios forestales y ha pedido a la Junta que incremente los recursos en esa partida. Un sentido, como digo, afecto, cariño y sobre todo decirles que no están solos. Los cuerpos y fuerzas de seguridad estamos desplegando todas las brigadas desde el, como sabéis, compromiso que tiene este gobierno de estar cerca de los débiles. Y hoy los débiles son estos vecinos y vecinas que luchan cada día por abrir sus negocios, que luchan cada día por cultivar sus campos. El cultivo del cáñamo está en auge y cada vez son más los agricultores que apuestan por esta planta que en muchas ocasiones tiende a la confusión. Se parece muchísimo a una plantación de marihuana. En el municipio segoviano de Nieva encontramos una parcela de algo menos de 1 hectárea. ¿Tú estás allí, Natalia Fernández? El cáñamo es una subespecie de la planta del cannabis, pero nada más lejos de la realidad, porque esta planta tiene unos componentes THC, esos componentes psicoactivos que apenas rondan el 0,2%, mientras que otras, como por ejemplo la marihuana, se sitúa en torno al 5-15%. El cáñamo se utiliza sobre todo en el sector de la alimentación y también en el textil, y aquí en España se calcula que hay en torno a unas 500 hectáreas de cultivo. Gustavo decidió hace 2 años emprender por tierras segovianas con un cultivo por aquel entonces poco conocido, el del cáñamo. Hace tiempo lo conocí, aquí en Paradiña lo sembraron hace 20 y tantos años, pero estaba más enfocado al textil. Y bueno, mirando por internet me dio a contactar con un agricultor de Palencia y el Itacil. Y al final, pues junto con el Itacil pusimos un campo de ensayo porque veo que la planta es muy versátil, se puede utilizar para muchas cosas. En la década pasada su principal uso estaba destinado al sector farmacéutico, a la cosmética y al textil. Ahora cada vez más se destina a la alimentación, considerado ya un superalimento. Se puede consumir crudo, la semilla entera, se puede tostar, que le da más sabor, dicen que a pipas, se puede echar en ensaladas, vamos a utilizar como ingredientes en ensaladas, en yogures. Su planta es muy similar a la de la marihuana. Se confunde con la marihuana, pero no tiene nada que ver. Por genética no tendría que dar más de 0,2, que es la de THC, que es la sustancia psicotrópica. Por lo que no provoca ningún tipo de efecto secundario. Un cultivo, el del cáñamo, cada vez más demandado. En 2016 apenas había 60 hectáreas en nuestro país y a día de hoy ya son 500. Ayer el puerto de Odesa fue atacado con misiles solo un día después de que se llegara a un acuerdo internacional para desbloquear las exportaciones ucranianas de cereal.
Rusia ha reconocido hoy este ataque, que tenía como objetivo un barco ucraniano. Este puerto de Odesa es el punto de partida de la ruta que llevarían los barcos cargados de grano hasta Turquía y desde ese país se repartirían por todo el mundo. Bueno, nuevo ataque de Rusia que compromete ese acuerdo para la exportación de cereal de Ucrania y que hace peligrar el suministro, sobre todo en países con escasos recursos. Del comienzo de esa guerra se cumplen hoy 5 meses y en todo este tiempo las noticias ya se difuminan y la solidaridad del principio también. No así en un pueblo de León. El ayuntamiento ha decidido cancelar sus fiestas y destinar el presupuesto a los afectados por el conflicto. Después de 2 años sin fiestas por la pandemia, el equipo de gobierno entendió que se podía esperar uno más y así aportar un granito de arena a los miles de ucranianos afectados por la guerra. En total, 25.000 euros donados a través de Cáritas. En Valdepiélago hay quienes dan la bienvenida a la decisión. Fiestas desde la pandemia no se han hecho y yo creo que es una buena iniciativa. Sí, que se dé a la gente que necesite. Otros comprenden que se supriman las fiestas, pero proponen mirar a los necesitados que hay más cerca. Que se podría destinar también a gente necesitada de aquí y no mandarla para afuera. Además de los 25.000 euros, los concejales donarán las asignaciones por la asistencia a los plenos. Solidaridad que hay quien cree que se podría compaginar con la celebración. Yo creo que debería haber fiestas. Es compatible que haya fiestas con poner ese dinero, parte de ese dinero para otros fines. En el pueblo, en esta época lleno de veraneantes, los que más van a echar de menos la celebración son los más jóvenes. Entiendo que es una situación de crisis, pero tampoco es para dejar sin fiesta a un pueblo. Teníamos ya todos muchas ganas, queríamos juerga este año, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Si es para Ucrania, es para Ucrania. Para Ucrania se van 25.000 euros de parte de Valdepiélago, que celebrará sus fiestas de nuevo en 2023. Aprender de los errores y sobre todo que haya justicia para las víctimas. Es lo que pide Luis Alfonso, un misionero palentino cuya labor se centra en ayudar a todas aquellas personas que de niños sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Está a favor de que se haga una investigación abierta y neutral, dice, que ayude a reparar el daño. Sabe muy bien cómo es el dolor de una víctima de abuso sexual. Y el abuso hipoteca la vida. Hay quienes dicen que es el Everest de todos los traumas. Este misionero palentino lleva 20 años acompañando, escuchando a quienes de niños sufrieron abusos en el seno de la Iglesia. La principal herida es la confianza y ya el hecho de que tengan la capacidad de romper su silencio y abrir su historia es el primer paso de la sanación. Ese silencio es el peor enemigo de las víctimas, por eso cree que una vez que los casos se han ido destapando, la Iglesia no ha sabido gestionarlo bien. Yo pienso que no. Los mismos obispos han reconocido que hemos llegado tarde y las víctimas están más heridas, más que por el abuso sufrido, por la respuesta pobre institucional. Las víctimas han sentido traicionadas por la Iglesia. Cuando sucede un abuso en el seno de la Iglesia es muchísimo más grave que cuando sucede en el seno de cualquier otra institución, porque nos erigimos como defensores de una ética, de una moral. Está a favor, tal y como se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, de que una comisión investigue los casos de pederastia en la Iglesia. Necesitamos que miradas externas nos den luz porque estamos muy ciegos sobre nuestros propios puntos y ojalá ayuden a saciar esa hambre y esa sed de justicia que tienen muchas víctimas. Confía en que todo esto sirva para aprender de los errores, para que situaciones así no vuelvan a producirse. Este domingo y mañana lunes se prohíbe circular a más de 30 km por hora en la mayor parte de las calles de Valladolid Centro. El Ayuntamiento ha activado la medida por los niveles de ozono y afecta, entre otras, a la Avenida Salamanca o al Paseo Zorrilla. Por allí, como mucho, a 30 por hora. Una de las consecuencias colaterales del incendio de Cebreros y el hoyo de Pinares en Ávila ha sido la suspensión de músicos en la naturaleza, pero para muchos no ha supuesto un freno y han mantenido su reserva hotelera en Gredos. Samuel Senovilla, volvemos allí.
Efectivamente, ¿conocen algún festival que pese a su cancelación congregue a miles de personas en su emplazamiento? Ni C. Tangana, ni Leiva, ni Iván Ferreiro han pasado por Hoyos del Espino, pero sí muchísimos asistentes. Sin músicos, pero con naturaleza, se ha cumplido el objetivo de descubrir al público la Sierra de Gredos. Caras cansadas y trajín de tiendas, esterillas y sacos. Cualquiera diría que aquí ha habido un festival, pero no. Aunque el fin de semana ha dado para hacer muchas cosas. Nada bueno. Corta. Porque aunque ni C. Tangana, ni Leiva, ni Iván Ferreiro se hayan podido subir al escenario de la finca Mesegosillo, pocos han cancelado sus reservas. Pues ya que teníamos el plan hecho, pues sin músico, pero a la naturaleza. Porque en Madrid hace demasiado calor y entonces estaba mucho mejor aquí. Y entonces, bueno, dejamos el plan tal y como estaba. Un concierto suspendido que ha servido de excusa para descubrir los encantos de la Sierra de Gredos. Somos de italianos, pero vivimos en Madrid. Muy bonito el pueblo, la sierra. Hemos hecho una rutita, nos hemos estado bañando ahí en las piscinas estas naturales. Aunque también hay tirón de orejas para la organización. Nos han devuelto el dinero, comprendemos por lo que ha sido, pero creo que lo tenían que haber avisado con más antelación. Y para su posible celebración antes del otoño, ¿alguna sugerencia? Septiembre o junio. Hombre, lo bonito sería que fuera en junio, que es un mes muy bonito, que los días son largos. Eso sí, la mayoría se marcha con un buen sabor de boca de lo que ofrece Gredos y esperando a la futura fecha de la 15ª edición para volver a la sierra. Esta tarde no pueden perderse la gran final del tercer circuito de novilladas de Castilla y León que emite esta cadena. Se celebra en Tordesillas desde las 7:15 y pueden seguirlo por las 7 y por nuestra web. Si quieren ver el informativo de la tarde en directo tendrán que hacerlo desde el canal 8. En el Coso se enfrentarán los salmantinos Ismael Martín y Jesús de la Calzada. Ambos se disputan el título de mejor novillero de la comunidad. La competición de la semana pasada fue el programa más visto de esta cadena, cerca de 100.000 espectadores. Así como ven, extraían sal ayer en la localidad burgalesa de Poza de la Sal. Estas cuencas se encuentran dentro de un yacimiento de más de 2,5 kilómetros y son las únicas que se mantienen en Castilla y León. Un patrimonio de esta villa reconocido como bien de interés cultural. En el mejor momento tuvimos aquí 2.000 eras en producción. Producíamos 100.000 kilos de sal diarios. Entonces el pueblo albergó 3.000 personas. Es un pueblo con un carácter muy extrovertido porque la sal era importante por esos arrieros que llevaban sal, en nuestro caso hasta Villafranca del Bierzo, hasta Ciudad Rodrigo. El enoturismo cada vez atrae más y la comunidad cuenta actualmente con 8 rutas registradas. Solo el año pasado más de 280.000 personas disfrutaron en Castilla y León de este tipo de turismo. El mayor número de bodegas lo mantiene Ribera del Duero. Hoy en Aranda, de la mano de personajes históricos, decenas de personas descubren esas bodegas subterráneas que hay allí. Noelia Ordóñez. Una apuesta, una manera original de retroceder en el tiempo y descubrir los 7 kilómetros de bodegas subterráneas que mantiene Aranda de Duero. Isabel la Católica y Napoleón, protagonistas de esta visita, han sido los encargados de recoger el testigo de esta localidad burgalesa como Ciudad Europea del Vino 2022. Las visitas se alargarán hasta octubre, coincidiendo con la vendimia, para potenciar así el enoturismo. La ruta del vino Ribera del Duero es la más visitada de Castilla y León y la tercera que acoge más turistas de España. En Aranda hemos cuadruplicado. El año pasado tuvimos unos 3.000 y pico visitantes y este año hemos llegado en el mismo periodo de tiempo, en el mes de julio, a 12.000, a más de 12.000, con lo cual estamos muy contentos. Estamos notando que esa promoción como Ciudad Europea del Vino está funcionando. En este antiguo lagar de San Esteban de Gormaz se celebra la 9ª edición de un concurso que busca poner en valor los vinos caseros de toda la comarca. Este año son 60 caldos a concurso entre blancos, tintos, rosados y vino Ojo Gallo, que tiene una tonalidad entre tinto y rosado y es propio de esta zona de la Ribera del Duero soriana. Todos son de la cosecha del año 2021, elaborados mediante técnicas artesanas. El vino que se hacía pues para todo el año, para autoconsumo, para vender el que tenía más. Yo no sería capaz de decirte, venimos, se hace este vino porque hay bodegas, no.
Hay bodegas porque siempre se ha hecho este vino. Mantenerlo siempre lleno, para que no coja ni aires ni nada. Para mí ese es el fundamental motivo de la conservación del vino. La localidad berciana de Peñalba retrocedió ayer hasta el siglo X. Fiesta mozárabe para recrear la entrega de la Cruz de Peñalba por el rey Ramiro II a la comunidad monástica de Santiago de Peñalba. En escena, más de un centenar de vecinos e hijos del pueblo que se entregaron a la representación. El Festival de Olmedo Clásico continúa con las representaciones programadas. El teatro clásico tiene su público fiel. Año tras año llenan las gradas en busca del sonido del verso, los lances de honor y los personajes de la literatura del siglo de oro. Mantener viva esa tradición escénica exige un conocimiento preciso del género. Lo hemos comprobado en un ensayo. Eduardo Vasco revisa el vestuario diseñado por Lorenzo Caprile antes de la próxima función, la que les ha traído al Festival Olmedo Clásico. Venir a Olmedo es un sitio especial para nosotros porque tiene una gran tradición teatral, tiene un público que ve muchos clásicos, pues hay como cierto respeto que te convoca un poco a este gusanillo que todos llevamos dentro. El teatro clásico sigue más vigente que nunca y con un público fiel que crece con el tiempo. El texto en verso se adapta, pero los valores universales del género ayudan a conservar su frescura. Son obras de género, ¿no? La capa y espada, el enredo, bueno, pues algo que sobrevive porque además cuenta historias que nos importan y sobre todo que nos hacen disfrutar muchísimo de la comedia. A Olmedo han llegado con un clásico de Rojas Zorrilla, Amo y Criado, una coproducción entre Colombia y España. La vasta experiencia del director en teatro del siglo de oro ha abierto nuevas puertas interpretativas. Y nos lleva un poquito más allá de lo que ya teníamos como base, como grupo. ¿Sí? Entonces él potencia todo lo que nosotros sabemos y el resultado para nosotros es apasionante. No se trataba, y eso yo creo que Eduardo pues es muy consciente de eso, no se trata de hacer como una obra, una pieza de museo de cómo era en el siglo de oro, sino que algo que le habla al espectador de hoy. Con la escenografía montada llega el momento del último ensayo antes de que la noche levante el telón y la compañía transporte al público a una corrala de comedias, cual siglo de oro. Vive Dios que don Juan es su enemigo. Pero yo lo evitaré. Yo remediarlo imagino. ¡Vamos! ¡No llega, señora! ¡Vamos! ¡No llegues, Tarquinio! ¡Voy a la muerte! ¡Allá voy! ¡Muerta llego! ¡Estoy perdido!